Brasil, abogado, fue defensor del pueblo, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, jurista. Gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo vio estos 2 días de alegatos? Bueno, un día y unas horitas de esta jornada. Buenos días. Es importante hacer entender a la población boliviana el argumento principal de la demanda del Estado boliviano ante la Corte en contra de Chile. No se basa en el convenio que se suscribió en 1904, porque siempre los chilenos se agarran de esta convención para decir, como ya está resuelto todo, en este convenio no hay nada que conversar, sino se acoge más bien la demanda a una teoría que es la voluntad unilateral de los estados. ¿Qué significa esto? Es que el Estado chileno, de mutuo propio, después de la suscripción de la Convención de 1904, ha realizado un conjunto de acciones tendientes a facilitar al Estado boliviano una salida soberana al Pacífico, en diferentes gobiernos, en dictadura y en democracia, con Pinochet y con otros gobernantes. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si el Estado chileno cree que Bolivia no tiene ningún derecho, por qué unilateralmente, voluntariamente, espontáneamente se ha sometido a estas gestiones que en diversas coyunturas históricas se ha dado con este objetivo, ¿me entiende? Porque si el Estado chileno no le debiera nada al Estado boliviano, ¿por qué se ha incursionado, se ha involucrado en varias gestiones a través de diálogos, incluso ya hechos concretos tendientes a dar una salida soberana al Estado boliviano? Justamente porque está consciente, ¿no?, que hay un derecho insoslayable del pueblo boliviano de una salida soberana al Pacífico. Al insistir en esta negativa y agarrarse en todo momento de su integridad territorial, ¿no?, obviamente tiende a vulnerar un derecho colectivo del pueblo boliviano que no solo se ubica en el concepto de salida soberana, porque esa salida soberana al Pacífico le permite a un país, ¿no es cierto?, desarrollarse, y al impedir ese desarrollo está vulnerando un conjunto de derechos humanos, en este caso derechos colectivos, derechos económicos, sociales fundamentalmente. Entonces el Estado chileno ha incurrido desde el momento de la invasión al territorio boliviano a una sistemática y permanente vulneración de los derechos humanos del conjunto del pueblo boliviano. Doctor, ¿usted seguro escuchó las repercusiones, lo que dijeron autoridades chilenas al respecto, los spots que están circulando a nivel mundial? Pero además decían que nadie puede obligarlos a ceder territorio. Esta declaración es muy delicada. Quiere decir que más allá de lo que pasa en La Haya, ellos, si no quieren, no ceden territorio. Bueno, pero se supone que el Estado chileno es un Estado democrático y en su condición de tal, ¿no?, se ha sometido a un conjunto de convenios internacionales, y la existencia y la subordinación voluntaria de los estados a los alcances de las decisiones jurisdiccionales de la Corte Internacional de Justicia es fruto de esos convenios, y los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya son vinculantes. Ahora, la demanda boliviana ha sido planteada de manera muy inteligente, porque directamente no se ha planteado como demanda tal que la Corte le obligue al Estado chileno a ceder una parte del territorio que nos permita la salida. No le se ha planteado así, justamente por el problema del convenio de 1904. La demanda boliviana le plantea a la Corte que el fallo de la misma le obliga al Estado chileno a seguir negociando de manera bilateral entre dos estados una salida soberana, que es diferente, ¿me entiende? Entonces, el Estado chileno no puede desdecirse de ese fallo que emita la Corte Internacional de La Haya. La determinación de La Haya se dará a conocer entre diciembre y principios del siguiente año, doctor. Una vez que ocurra esto, y en caso de que sea favorable para Bolivia,
¿La negociación entre ambos países podría durar también muchos años o hay plazos? Depende cómo salga el fallo. ¿No es en verdad? caso de que sea favorable. Claro, por eso, si sale favorable, de todas maneras ese fallo va a dar, yo no creo que sea dictado a secas, ¿no? Ya negocien y punto. Le va a dar ciertos parámetros. Como en el caso de Perú. Claro, le va a dar ciertos parámetros, ciertos lineamientos, ciertos referentes para que ambos estados en el momento de la negociación tengan, o sea, se sometan a esos parámetros, ¿no? Porque es obvio que el fallo no puede simplemente dar una sentencia en abstracto. Tiene que facilitar o complementar su decisión, ¿no? Estableciendo ciertos referentes que les permitan a ambos estados ingresar a esa negociación, pero que no sea un diálogo de sordos. Entonces, es evidente que a ningún estado se le puede mellar su soberanía, pero estamos partiendo de un criterio básico. Quien ha mellado la soberanía del Estado boliviano es más bien Chile. Y ese es el antecedente histórico, ese es inicial, ¿no es cierto?, que parte de una invasión, que si bien se ha suscrito una convención 20 años después de esa contienda bélica, pero como le dije, posteriormente el propio Estado chileno, se ha sometido a un conjunto de acciones voluntarias para dar una salida al Estado boliviano. Ese es nuestro argumento y ojalá así lo entienda la Corte y ojalá finalmente pues las autoridades chilenas, porque el pueblo chileno ha mostrado más simpatía con Bolivia que sus autoridades. Entonces, esas autoridades chilenas, sus élites políticas, actúen con más sentido de justicia y sensibilidad hacia este derecho insoslayable que tiene el pueblo boliviano. Bien, doctor, gracias por su explicación y su punto de vista. Mientras más tengamos, podemos comprender aún más el proceso importante por el que está pasando en nuestro país respecto a la demanda marítima. Gracias, doctor. Bien, buenos días. Gracias. Tenemos más para usted aquí en la revista. Gracias por su preferencia. Queridos amigos. Bueno, familia, que ya son más de las 7.